¿Me escuchan bien? Sí, profe. Fíjate que tenés el nombre Nico Arias. No sé si te podés renombrar, si no, bueno, no hay problema. Agustina, ¿vos te podés poner el apellido? Bárbaro. Bueno, Profe, ¿me escuchás? sí, No me deja cambiar el nombre. Soy Yamile Echevarría. perfecto. Si no, me No, hay conecto del teléfono. no te preocupes. Bueno. Bueno, qué poquitos que son. Es la clase anterior al parcial y me llama la atención que sean tan pocos. ¿Están también con algún otro examen? Este cuatrimestre como que viene más floja la asistencia de lo que estuvo, bueno, desde que comenzamos con el aislamiento, digamos. Bueno, a ver, cuestiones que les quiero comentar. Antes de empezar con el repaso, eh, recordarle al grupo 1 que la próxima clase, que va a ser no el martes próximo, sino el viernes 28 del 5, porque el martes es feriado, vamos a comenzar con la unidad 5, entonces el grupo 1 tiene que exponer Argenti y Piovani. Recuerden que la primera entrega de los trabajos grupales es el martes 1 de junio. Por ende, el viernes vamos a ver si hoy tenemos tiempo, podríamos comenzar con cierta explicación de lo metodológico. Lo que pasa es que no sé si no los si van a poder estar atentos, debido a que mañana es el parcial y bueno, la mirada está en este momento en la teoría de la unidad 1 a la 4. Entonces, el grupo 1, el viernes 28 del 5, expone. Todos los grupos deben elegir uno de los 4 videos que están dentro de la conformación del trabajo final del TEFI. Fíjense que yo les subí 2 documentos. Bueno, abran los dos, que los dos tienen indicaciones. El martes 1 de junio, el grupo 2 tiene que dar el texto de Becker de la unidad 5 y el grupo 3 el texto de Facio y Ruti de la unidad 5. Bueno, eso con respecto a las cuestiones a exponer de la segunda parte de la materia. Ahora, con respecto al parcial, que es mañana, yo voy a estar entre las 5 y las 6 de la tarde
en un enlace de Google Meet que se los dejé en la comisión por si llegan a tener alguna duda. En realidad es para consultas y no de nivel teórico, pero bueno, los que quieran y las que quieran preguntarme algo, voy a estar en ese horario ahí. Traten de utilizar todo el tiempo disponible. Sé que hay como 15 minutos como de changüí, pero el examen dura 1 hora. Fíjense que son 5 preguntas, no 4. Una de las preguntas es de nivel general, como lo indica el aula virtual. ¿Eso qué significa? Que tienen que hacer un pequeño recorrido sintáctico de los temas fundamentales de la unidad que se le pida, de la 1, de la 2, de la 3 o de la 4. Después las preguntas son por unidad, todas les van a indicar el autor a la cual se refiere la pregunta, y hay preguntas también de relación entre los autores, que era lo que quería trabajar más o menos hoy. Profe, le hago una pregunta. Entonces, la primera pregunta va a ser de índole general, digamos, no va a ser claro, no de un solo tema. No sé si es la primera, pero dentro de las 5, porque es aleatorio, ¿no? Claro, sí. Digo, la pregunta es medio comodín, digamos. Claro, tal cual. Bueno, una de las preguntas va a ser comentar la temática vinculada a los conceptos de cada una de las unidades. Les puede tocar la 1, la 2, la 3 o la 4. Fíjense que lo que no admitimos son cuestiones así como de, digamos, de narración de sentido común. Todo debe estar vinculado a los conceptos de cada uno de los autores, por eso le hacemos referencia a los autores. Entonces, eso que ustedes tienen que desarrollar tiene que estar sostenido en una cuestión teórica y después en el enlace que ustedes puedan hacer entre los autores o en la explicación con respecto a esos conceptos, ¿no? Y cada una de las respuestas vale 2 puntos. Bueno, hasta acá creo que no me olvido nada. Bueno, para comenzar con el repaso, es como que, digamos, anoté ciertas cuestiones como para que las tengan más en cuenta para el momento de poder afianzar la redacción del parcial. Recuerden lo siguiente, tienen que leer primero bien la consigna y no extenderse, no hacer una extensión demasiado grande de la respuesta. Asegúrense que los conceptos que le están pidiendo estén dentro de la respuesta y lograr una explicación con sus palabras. Entonces, cosas que vimos en clase y que queremos que como cátedra se enfoquen en eso. Bueno, como ya les dije, un resumen de la temática de la unidad 1. Entonces, ¿de qué trata la unidad 1? Fundamentalmente tenemos 3 autores, ¿no? Los autores de la unidad 1 son Anderegg, Marradi y Bourdieu. Entonces, ¿qué estuvimos viendo de cada uno? Fíjense que Bourdieu tiene ese concepto fuerte de campo que justamente en este texto habla del campo científico. ¿Se acuerdan que el concepto de campo es un concepto estructural que tiene un conjunto de leyes que se puede extrapolar a otros campos? Yo les dije en clase que hablábamos del campo científico, pero podíamos hablar del campo del deporte, y dentro del campo del deporte en cuestiones consideradas de acuerdo a deportes específicos, como puede ser, por ejemplo, el fútbol, ¿no? O el hockey, o el rugby. Cada uno va a tener, a partir de esa noción de campo, que es un concepto de noción estructural, se puede extrapolar a los diferentes digamos, deportes para ver la dinámica, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué vemos en ese concepto de campo?
que hay, digamos, dos grupos que unos persisten por continuar dentro de ese lugar de poder y otros insertarse dentro de ese campo. Entonces, en esa lógica hay diferentes conceptos que juegan en su dinámica, ¿no? Hay distintas estrategias, obviamente que la estrategia del que ya está consolidado dentro del campo, que Bourdieu en un momento lo llama sabio, o los ortodoxos, ¿no? Son los que ya tienen un conjunto de estrategias que quieren seguir reproduciendo para conservar ese lugar. Y los heterodoxos, los que ingresan en ese campo, tienen otro tipo de estrategias porque obviamente que quieren acceder a ese lugar de privilegio. Por ende, que hay un capital en común, que es un capital específico, que tiene que ver con el reconocimiento de los pares y demás, y es un campo de conflicto. Es el que desenmascara la lógica de lo que sucede dentro de los distintos campos y lo trae a lo científico. Entonces es ahí donde se produce como esta gran novedad, ¿no? Porque nosotros venimos de textos que hablan de manera muy dura de la ciencia, donde supuestamente no hay ninguna situación de conflicto. Bueno, sí la hay en la ciencia, en el deporte y en numerosos campos más. Entonces, el campo como una estructura sistematizada de conflicto, con leyes propias que se puede extrapolar a otros campos, y que cada campo tiene un capital específico, y que los agentes que juegan en ese campo tienen que tener un hábitus, ¿no? Por ejemplo, yo si me meto en el campo del fútbol como agente, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no tengo ese hábitus. Para entrar dentro del campo científico hay que tener un hábitus determinado, con conocimientos para poder moverse dentro de ese campo, que se van adquiriendo lentamente, que tienen que ver con una red de relaciones sociales y demás, ¿no? Que son todos esos conceptos de Bourdieu. ¿Se entiende esa lógica que él quiere plantear? Entonces, si a ustedes les piden la definición de campo, si lo hacen relacionar con otros textos, tienen que saber esa noción de campo particular y cuáles son los elementos a desarrollar con sus estrategias, con los agentes, con la puja, por ese capital específico y ese reconocimiento y demás. Profe, ¿y puede ser relación con otras unidades, digamos, o solamente Bourdieu nos pueden relacionar con Marradi y Andreu? Claro, o sea, obviamente que el texto de Bourdieu se puede relacionar con otras unidades, pero nosotros no se lo vamos a pedir. Les vamos a pedir relaciones justamente con los autores de la unidad para no hacerlo tan... Ah, ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se les puede pedir que ese campo de Bourdieu en cuanto a luchas lo puedan relacionar con el texto de Marradi de los enfoques. Entonces, ahí, que tienen que saber muy bien la estructura, la configuración de esos tres enfoques. Acuérdense que está el experimental, está el estándar y el no estándar. Está la matriz de datos. Acuérdense que ese es un concepto muy importante dentro de lo quanti, que también se los pueden pedir. Entonces, tienen que saber delimitar las características de cada uno de los enfoques, y esos enfoques pueden relacionarse, por ejemplo, con Bourdieu. Esa puede llegar a ser una línea que se les puede pedir. Entonces, fíjense de qué modo se puede relacionar lo que habla Marradi. En realidad son tres autores, Marradi, Argenti y Piovani, acerca de estos tres enfoques, el experimental, el estándar y el no estándar. ¿Por qué? Cuáles son las características de cada uno y las limitaciones, cuáles son los utilizados dentro de las ciencias sociales y por qué se llama estándar, ¿no? Porque es el método estándar, que es el quanti, digamos, el que se puede cuantificar. Y el otro es el cualitativo, ¿no? Bueno, centren la atención en esos razonamientos y en esos conceptos.
Intenten que los conceptos, les vuelvo a decir, no sean copiados, no sean, pongan palabras de ustedes en relación a esas nociones. Bueno, ahora, Profe. entonces, sí, Recién cuando estabas hablando de los dos grupos, tendrían a ser los dominantes y los dominados, ¿no? sí. Ah, listo. Claro, que él, Bourdieu lo llama de diferentes modos, pero en realidad son los dominantes, los ortodoxos, los sabios, y los heterodoxos, los que quieren ingresar y los que quieren esos lugares de poder, ¿no? En definitiva, ¿qué se está jugando acá? El poder. Y cuando ya se tiene un poder legitimado, desde ese lugar, bueno, ese lugar persiste. Entonces, una de las preguntas es el resumen, que les puede tocar a cualquiera, de los conceptos de la unidad 1. Entonces ahí tienen que articular conceptos de Anderer, de Bourdieu y de Marradi, Argenti y Piovani. Los distintos enfoques de Marradi les pueden pedir del enfoque estándar, del experimental y del no estándar, digamos, del quali, y la explicación, ¿no?, de cada uno de ellos, limitaciones y demás. Otra de las cuestiones que puede llegar a estar es esa definición de campo de lucha de Bourdieu, con todo lo que venimos diciendo hasta recién, y cómo se puede relacionar con Marradi en cuanto a estas aproximaciones a la ciencia que va marcando, señalando Marradi, ¿no?, donde desprende el método experimental del lado de lo social, y articula con más fuerza tanto lo estándar como lo no estándar, y la explicación que da el texto. Luego, a ver, Anderegg, ¿cómo puede aparecer? Recuerden que de Anderegg lo que advertimos durante la cursada es el sujeto y el objeto, y qué sucede con el sujeto del conocimiento. El sujeto del conocimiento en realidad está inserto en una matriz sociocultural, ¿no? Entonces, el científico también está en esa matriz sociocultural, que la podemos relacionar con el concepto de paradigma, digamos, que nos da la posibilidad de poder pensar dentro de un campo científico con determinados elementos, que nos va a marcar de alguna manera un límite dentro del pensamiento, dentro de ese paradigma que después, según los autores de la epistemología, se rompe y se pasa a otro paradigma de pensamiento, y lo que se puede pensar en una época y lo que todavía no puede estar construido. Entonces, ese concepto de conocimiento en tanto punto cultural, se le pueden pedir también una propuesta de relación con el texto de Marradi, de los enfoques, ¿no? Fíjense que está todo dentro del conocimiento. Cómo incide esa matriz sociocultural en el sujeto y cómo puede vincularse con los diferentes enfoques. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Bueno, entonces, esas son las líneas que tienen que pensar de la unidad 1 para encontrarse con el parcial. Más o menos son esos enfoques. Bueno, luego tenemos la unidad 2. La unidad 2 es bastante importante en cuanto a los conceptos. ¿Por qué? Porque están los autores clásicos, ¿no? Los autores clásicos que inauguran esta perspectiva sociológica. Entonces ahí vamos a ver las distintas disciplinas sociales, y los 3 autores clave son Marx, Durkheim y Weber. Entonces, lo importante es que ustedes sepan este recorrido de cómo van haciendo la sociología y las dos ciencias que están anteriormente articuladas y posibilitan también la construcción dentro de la disciplina sociológica, y ahí tienen la teoría política y la economía,
qué va sucediendo, ¿no? En ese entramado del tiempo que tiene que ver con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, los procesos sociales y económicos que están como base de esta situación para que surjan las preguntas dentro del mundo de la sociología, estas preguntas que se hacen los autores clásicos, que por un lado está Durkheim y Weber, que son más conservadores del orden, y Marx, que viene como a patear el tablero, a conformar y a decir esta es una sociedad conflictiva, intereses diversos, no se puede pensar, como muchas veces se dicen en muchos medios de comunicación, bueno, vamos todos para adelante, sí, para eso hay que acordar intereses, porque la gente tiene intereses, los grupos sociales tienen intereses diferentes. Ahí los hice entrar. Entonces, fíjense que tienen que saber cuáles son los conceptos básicos de Marx, ¿no? Entonces, tienen que ver cuáles son esos conceptos y cómo lo pueden diferenciar de este Marx joven del Marx maduro. Entonces, recuerden este concepto fundamental de trabajo alienado, que lo toma de Hegel y lo transforma, porque lo hace, lo desvincula de una noción ideal para llevarlo a una condición material, ¿no? En realidad, las relaciones entre los hombres en el sistema de producción van a ser lo que van a marcar la realidad de los sujetos, y lo que está por encima, digamos, la superestructura, tiene que ver con las cuestiones jurídicas, las cuestiones simbólicas, pero la realidad está en esas relaciones de producción. Entonces, Marx básicamente, fíjense cómo todo se hace, en la ciencia actual se ha roto esa cuestión de marcar siempre una situación entre dos grupos. Bueno, nosotros hablamos hoy en día que hay muchas más variables y posibilidades a tener en cuenta. Siempre aparece como esa noción River Boca, estudiante de gimnasia, digamos, ¿no? De dos cuestiones confrontadas. Bueno, hoy en día se ha roto con esa cuestión de solamente dos perspectivas. Pero bueno, Marx, ¿qué marca? Al igual que Bourdieu, fíjense cómo aparece, porque Bourdieu por supuesto es posterior a Marx, pero cómo toma ese concepto de dominantes y dominados, ¿no? Y acá serían los dominantes, digamos los burgueses, los dueños de los medios de producción, y los dominados de alguna manera los proletarios. Y acá, ¿qué va a decir Marx? Que son relaciones antagónicas, porque cada uno tiene intereses diferentes, pero complementarias, porque se necesitan dentro de este sistema de producción capitalista, porque unos van a tener los medios, van a ser los dueños de los medios de producción, y otros van a tener solo la fuerza de trabajo, esa fuerza de trabajo libre que aparece a partir de que el derecho lo dictamina, ¿no? Y empieza a jugar esa mercancía que tiene el que supuestamente no tiene nada, que es su fuerza de trabajo. Entonces, hay conceptos entre el Marx joven y el Marx maduro que juegan ahí. Ese concepto de trabajo alienado es fundamental. Y luego, en el Marx maduro, juega más el concepto de dinero como vínculo, la noción de estudiar más el capitalismo y las formas que el capitalismo supuestamente va a perecer, ¿no? Por la superproducción, por el conocimiento que van a tener los obreros al respecto, y van a tener más fuerza y demás. Pero bueno, el método de Marx es el materialismo histórico, porque él hace todo un recorrido histórico, ¿no? de diferentes sociedades, va marcando distintas cuestiones. Y bueno, estos conceptos, ¿no? De modo de producción, medios de producción, los diferentes actores sociales enfrentados y demás, dentro de su
cuestión teórica metodológica que sería el materialismo histórico, ¿no? Materialismo que rompe con Hegel, que era un idealista. Bueno, después está la concepción teórica metodológica de Weber, que es totalmente diferente a la de Marx. Fíjense que Weber va a partir de la acción social, va a partir del sujeto, a diferencia de Durkheim, que surge de lo estructural. Entonces, en sociología siempre jugamos con eso, ¿no? Con la agencialidad, con la posibilidad de hacer de los sujetos y con lo estructural en tanto coercitivo, prohibitivo, normativo, ¿no? Hasta dónde el sujeto tiene libertad. Que después la psicología también va a tomar esos conceptos y van a decir, se cuestiona la falta de libertad de los sujetos en cuanto a toda la estructura que no solamente viene de lo normativo, sino también desde los padres, del ideal que quieren y que vincula el deseo de los hijos, ¿no? Entonces, cómo todo va conformando una libertad aparente, pero que en realidad está como muy encasillada en la falta de libertad. Entonces, la concepción teórico-metodológica de Weber, que tiene que ver con el concepto de acción social y cómo la sistematiza, ¿no? Él va a decir acción con arreglo a fines, a valores, la acción tradicional, bueno, que puedan definir esos conceptos, que puedan definir el concepto de acción social, que es fundamental, esa acción que tiene un sentido remitido al otro. Entonces ahí encontramos lo social. Si yo hago una acción, si yo acciono y el otro lo entiende, es porque ahí se encuentra la sociedad, en ese código de entendimiento, ¿no? Entonces, Weber va a llevar a la sociedad ahí, al sentido, cuando dos se encuentran y se entienden. Ahora, Durkheim, con su otra perspectiva metodológica, el pensar el hecho social como una cosa, y más vinculado al funcionalismo, a la sociedad como organismo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos desde la cátedra? Que ustedes estén en condiciones de poder desarrollar cada una de las perspectivas de los clásicos, Marx, Durkheim y Weber, y que puedan encontrar similitudes y diferencias. Y de alguna manera pensamos, no sé si eso quedará como posibilidad dentro de una de las instancias del examen, pedir que relacionen algunos conceptos de los autores clásicos con perspectivas actuales, con situaciones actuales de vida, ¿no? Con situaciones sociales, digamos, con problemáticas. Y ahí podría entrar, por ejemplo, la unidad 4, o ya sería mezclar mucho. No, lo podés, sí, lo pueden relacionar. Sí, porque la perspectiva de la unidad 4 es la de los problemas contemporáneos, así que sí. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Entonces, obviamente, esto que le estoy comentando requiere de lectura, requiere de asimilación de textos para que conformen estas nociones centrales de los autores y lo puedan comentar con sus palabras, ¿no? Profe, Sí, ¿entra lo de la solidaridad y lo del suicidio? sí. ¿Hay preguntas sobre eso? Dentro de la perspectiva de Durkheim es central el concepto de suicidio, pensado como un fenómeno social y por qué lo piensa y da ese concepto de anomia vinculado a eso. Y una duda que, perdón que te interrumpa, Sí. una duda que saltó en el grupo fue
estábamos hablando de suicidio de verdad o era una metáfora, porque algunos entendimos que era que la gente se suicidaba de verdad, pero una compañera saltó con que pensó que era una metáfora y nos entró la duda. No, no, no. Realmente es un tiempo, fíjense que es un tiempo de desorden y realmente él estudia el suicidio como fenómeno social real. Sí, es un momento como de mucha confusión, de buscar un lugar en el mundo, y realmente es algo que se estudió realmente, que Durkheim lo estudió realmente. Lo que pasa es que él diferencia el suicidio individual por causas personales de un suicidio social buscando ese espacio, ¿no? Y buscando comprender este nuevo mundo. Y el concepto de solidaridad orgánica y mecánica, digamos, pensando la mecánica más con otro tipo de sociedades, donde no había división del trabajo, entonces era todo más simple, y ese concepto de solidaridad orgánica son fundamentales también, ¿no? Porque ahí nace la división del trabajo, cómo necesitan vincularse los distintos sujetos con respecto a los bienes que necesitan de los otros. Claro, lo que en realidad están estudiando estos clásicos es toda esta disfunción que produjo el cambio de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa y estas grandes masas de personas que no tenían, que estaban como con muchas preocupaciones reales de cómo insertarse en esta sociedad, ¿no? Entonces por eso, bueno, el suicidio. Bueno, hasta acá alguna pregunta, algo que les haya quedado por ver. Si no, pasamos a la 3. Bueno, por supuesto de la 3 también les pueden pedir un resumen de la temática de la unidad. Ahí para resumir van a tener los conceptos de imaginación sociológica de Mills, los conceptos de Bauman, de lo que es una sociedad sólida y una sociedad líquida. Básicamente esos conceptos fuertes. Y también el concepto de la ir, de entender, juzgar y castigar, eso es muy importante, ese texto cortito tiene mucha fuerza como para poder comprender. Entonces, el término de imaginación sociológica de Mills, que es un concepto central, más allá de todo el desarrollo que hace Mills, ¿no? Y que tengan en cuenta también otros conceptos, pero ese concepto, esta articulación, ¿no? Entre la biografía y esta instancia social mayor, social, económica, política. Entonces, el ejemplo fundamental es cuando se estudia una persona que perdió el empleo por una circunstancia individual, a diferencia de cuando hablamos del desempleo, ¿no? Cuando ya se produce en un grupo mayor, ¿qué relación, qué incidencia tiene la estructura sobre el conjunto de sujetos, ¿no? Entonces, por eso esa relación entre la biografía y la historia, ¿no? Bueno, otro texto que es central y que es muy necesario para comprender, que también se puede vincular con la unidad 4, pero bueno, lo queremos articularlo dentro de la unidad, es esto de las sociedades que plantea Bauman, entendiendo esta diferenciación metafórica entre lo que es una sociedad sólida y una sociedad líquida. Entonces, lo sólido en cuanto a todo lo estructurado y todo lo que había que hacer como para seguir ascendiendo en un trabajo, que era una sociedad vinculada en referencia como a una oficina, que lo que se debía aprender era por ensayo y error repetidas veces hasta que te saliera, que podías proyectar una vida de acá a 30 años en una misma empresa, en un mismo lugar. Y que tenía que ver con un sujeto del conocimiento, ¿no? Tenía que saber determinadas cuestiones para poder
insertarse dentro del mundo laboral, donde no había incertidumbre, era un mundo, por eso lo considera y pone la metáfora de lo sólido, ¿no? De lo contundente, de lo que se podía programar, que uno, bueno, estudiaba tal cosa y sabía que iba a terminar ejerciendo y que bueno, que supuestamente le iba bien y que el que estudiaba tenía una movilidad ascendente. Él va a decir que este mundo de modo global se termina y empieza otro tipo de mundo con una metáfora ligada a lo líquido, a lo que no se puede asir, a lo que se te va de las manos, que la herramienta es estar preparado, pero en realidad no te alcanzan los conocimientos, porque el mundo del conocimiento explotó, se revolucionó. Hoy en día, si uno va a estudiar una temática, hay infinidad de trabajos que son imposibles de asir, de ver todo, ¿no? Entonces, él va a decir que está más vinculado a un sujeto del consumo y a un sujeto que pueda moverse dentro de esta movilidad que ya plantea esta nueva sociedad. Entonces, el exitoso, entre comillas, mirándolo desde este lugar, es el que pueda pasar a, cuando hace la metáfora de surfear en la red, ¿no? Que pueda pasar como a poder surfear entre una ola y otra y que pueda llegar a tomar lo que el momento le va manifestando, porque no hay proyección, es muy difícil proyectar a futuro. Entonces, cuando habla del sujeto del consumo, también fíjense que el control que había en la sociedad anterior vinculado a esa oficina del saber hacer y todo tan reglamentado, en este momento el control de los sujetos está en ese halo de inseguridad que está sobre las cabezas, de que en realidad en cualquier momento puedes perder tu trabajo. ¿Por qué? Porque se puede cerrar la empresa, porque ya no te necesitan, porque los contratos de trabajo son más flexibles, porque entonces el halo de inseguridad estaba vinculado a eso. Y fundamentalmente también hay una especie de programación del deseo del otro, que se va a crear feliz en tanto tenga determinados objetos, que una vez que los tiene, la felicidad se corre a otro objeto, ¿no? Entonces es esa felicidad del consumo inabordable, que siempre se corre aún más allá, imposible de llegar. ¿Se entiende más o menos eso? Bueno, Bauman es un autor regroso, escribió un montón de libros, y tiene conceptos dentro de las ciencias sociales que son como muy fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden plantear asociar ese concepto de imaginación sociológica de Mills, que recrea la biografía y la historia, con el de la ir de entender, juzgar y castigar. Entonces, ¿de qué modo creen ustedes que se podría enlazar? Recuerden lo que dice Lair, del lugar del sociólogo, ¿no? De dar comprensión a un hecho y que él no está ni para juzgar ni para castigar, estará en otras instancias. Pero el sociólogo tiene que estar en una postura lo más objetiva posible y si no la puede cumplir, se tiene que correr. Porque generalmente lo que estudiamos no son cuestiones muy afortunadas, ¿no? Entonces, como somos sujetos, y yo les dije, por ejemplo, vinculado a la cárcel, no todos pueden estudiar la dinámica de un violador. Entonces, bueno, el sociólogo que no lo puede hacer, se corre, se debe correr. Pero lo interesante es conocer ese grupo humano para poder llegar a dar comprensión y establecer diferentes políticas públicas vinculadas a esas cosas, ¿no? Y Bauman, con respecto a estas sociedades distintas, atravesadas por el tiempo, de esto tan simbólico que representa la incertidumbre y lo sólido de la etapa anterior, también le podemos pedir que lo relacionen con el texto de Lair, entender, juzgar y castigar.
A ver cómo lo pueden relacionar. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Fíjense que justamente esta unidad 3 tiene que ver con este entramado de lo social y la interacción que tiene lo social. Por eso, en todos los autores se va a ver esta interacción social. Bueno, y con respecto a la unidad 4, también se le puede pedir un breve resumen de las temáticas y las nociones, ¿no? Siempre que es un breve resumen, les vuelvo a repetir, se asienta en las nociones de los autores y la explicación que ustedes construyen. Entonces, acá, ¿qué conceptos vimos de la unidad 4? ¿No? El concepto de nueva pobreza de Kessler, el concepto de género y las desigualdades de Hortale, el concepto de estructura social, clase y la relación entre clases de Sautu, el concepto de exclusión de Castell, que es central poderlo explicar de acuerdo a esta dinámica que propone el autor, de desprenderlo de la exclusión clásica, con estas tres posibilidades que él brinda, y que a partir de advertir que este concepto de exclusión debe ser tomado entre pinzas, sin embargo, seguirlo utilizando con advirtiendo estas diferenciaciones, ¿no? Entonces, de Sautu tienen que saber muy bien cómo establece en el texto esta estructura social, las clases. A Castell, si lo pueden relacionar con Durkheim, ¿en qué sentido? ¿Dónde lo relacionarías? Si hay una argumentación lógica, por supuesto sí. Lo que pasa que sí. El tema es que se van de la unidad 4, se van a la unidad 2, pero lo pueden poner como algo que sume a la respuesta, sí. Está bueno. Todo lo que sume, si no es que se extiendan enormemente, sí. Entonces, les decía, de Sautu, fíjense cómo va configurando esa estructura de clases de la sociedad y va hablando tanto de las clases entre sí como de las relaciones interclase, ¿no? Y cómo va aportando diferentes elementos, donde aparece la noción de poder, aparece la noción de legitimidad, también aparece la herencia, el derecho. Bueno, cómo va comentando todo eso y también cuáles son esas características que suceden dentro de las clases, cómo está vinculado, al igual que Kessler, con los conceptos de capitales, capital social, cultural, simbólico y demás, ¿no? Profe, Sí. están en sala de espera algunos compañeros. Entonces, Profe, bueno, sí. yo le quería hacer una consulta acá de la unidad 4 del texto de Bourdieu, puede ser. Sí. Si no le molestaba reexplicar lo de en qué consistía la reconversión de capital económico en simbólico. Sí. Bueno, fíjense que ese texto lo que está planteando es la reconversión de la violencia específica, la violencia abierta, en violencia simbólica. Entonces, a ver qué me puedo hacer entrar a uno de los chicos. Entonces, ¿qué hace el autor? Empieza a estudiar una sociedad
precapitalista para ver cómo se establece esa jerarquización en base a solidaridades que están supuestamente invisibilizadas, ¿no? O sea, en el campo de la solidaridad, cómo empiezan a aparecer realmente que esas relaciones de solidaridad están enmarcadas en otra cosa, en que el otro, en esa relación jerárquica, el que menos tiene, comience a entenderlo como una deuda moral para poder trabajar y responder al otro, que jerárquicamente es el que inicia esta dinámica, ¿no? Entonces, en estas sociedades precapitalistas, ¿qué hay? Son relaciones cara a cara, donde el esfuerzo es fundamental. No es lo mismo que en las sociedades capitalistas, donde las instituciones ya tienen ese lugar y no es necesario hacer toda esta dinámica para que el otro entienda que yo le doy, pero en realidad le doy para que tenga una deuda moral y pueda responder a mí. En realidad termina siendo un empleado del que le da. ¿Se entiende? En estas relaciones que aparecen naturalizadas como solidarias, en realidad son relaciones que esconden situaciones de deuda económica. Entonces, él va a decir cómo nace todo esto, esta violencia que esconde este tipo de relaciones, ¿no? En realidad son relaciones de dominación, que no están naturalizadas, que están disfrazadas, que se da un don para que se responda con un contradón. Ahí va a también manejar el concepto de hábitus, como diciendo, bueno, toda esta inversión que hace el patrón, una manera de desplegar todo lo que tiene y de brindarle ayuda al peón y demás, bueno, esconde toda una relación simbólica donde se esconden los intereses reales que tienen que ver con cuestiones económicas. Ahora, ya cuando pasamos a una sociedad capitalista que está organizada, y ahí lo pueden relacionar con Sautu, ¿no? Que tiene una organización tanto a nivel vinculada a las leyes, al derecho, a las normas, y ya existe, por ejemplo, una institución como son los bancos. Bueno, las cosas ya están aceitadas de diferente manera. Pero no solamente vamos a utilizar ese concepto de violencia simbólica ligado a lo económico, porque ese concepto de violencia simbólica, en tanto quiere imponer determinados estereotipos sociales, también lo vemos vinculado, por ejemplo, al género, pero no solamente al género femenino, sino también al masculino en el desarrollo de las distintas. Antes hablábamos de la masculinidad, hoy hablamos de masculinidades, ¿no? Está como la masculinidad representada, digamos, en los sentidos de lo que los hombres deben ser para dentro de un estereotipo, ¿no? Que por supuesto cuando lo empezamos a cuestionar se cae, pero que está vinculado al hombre blanco de determinada clase social, con determinado cuerpo, con determinado, digamos, cuestiones económicas que lo acompañan y demás, ¿no? Que la vez pasada yo les daba este ejemplo que chicos se deben estar matando de risa detrás de las cámaras, pero cómo se van instituyendo diferentes sentidos a partir de diferentes medios, como son los streamers y ese tipo de cosas, ¿no? Que van conformando el estereotipo de lo que es una pareja, de lo que es dentro de un determinado mundo. Yo les hablaba de, por ejemplo, de cómo se van instaurando determinadas personas como estereotipos sociales, como yo les hablaba de, creo que se llama Coscu, o de la parejita esta de Oki y la chica que no me acuerdo, cómo lentamente se van introduciendo y van marcando diferentes estereotipos sociales a seguir, ¿no? Dentro de determinados grupos. Entonces, todo esto es cómo se van construyendo, ¿no? Tanto el concepto de violencia
simbólica. Bourdieu va a hablar específicamente más ligado a lo económico, pero nosotros lo extrapolamos a otras cuestiones, ¿no? A los estereotipos sociales, fundamentalmente. ¿Se entiende de ese modo? Sí, profe. Profe, ya que estamos en este texto, yo ayer me anoté para preguntarte, me parece que estaba en la guía de lectura, que no la pude encontrar, de cuáles son los medios de acumulación de poder simbólico. No sé si ya lo dijiste. Claro, los medios de acumulación del poder simbólico en la sociedad capitalista son los que están institucionalizados. Entonces, un medio de acumulación simbólico puede ser una certificación. Una persona puede saber mucho de un área, ponele de informática. Debe haber un montón de gente que sabe un montón de cosas, pero no tienen certificado. Bueno, ponele, para trabajar en una empresa, ese capital no lo tenés. Entonces, claro, era lo de los títulos, ¿no? También. Claro, exactamente. Está bien. ¿No? Todas esas son capitales que van marcando la posibilidad de determinadas cuestiones. Y que están legitimizadas, o sea que ahí rompemos con el saber, digamos, el saber que no está certificado y la certificación. Fíjese, esa diferenciación va a marcar que una persona consiga tal vez trabajo en un determinado lugar, más allá de que el que tiene la certificación sepa más, igual o menos del que no la tiene. Nosotros en el doctorado siempre hablamos de eso, ¿no? En comunicación. Que hay mucha gente que capaz que sabe mucho más que nosotros, pero que no tiene la certificación, no está dentro del sistema. Pero no significa que no sepa, que nosotros sepamos más. Es una cuestión que está legitimada institucionalmente. Bueno, entonces les decía, repasen bien el concepto, el texto de Sautu, que tiene ese juego de la estructura de clases, la interacción de los miembros de las clases y entre las clases. Bueno, con respecto al concepto de exclusión, que es el concepto central, donde nos basamos como para construir el trabajo en la segunda instancia de la materia, para poder comprender inclusive qué significa la exclusión. Los dos textos de Castel son fundamentales, pero básicamente el de la página 21 a 38, que es el 2, ¿no? Hay dos textos. Bueno, ese de Castel es fundamental porque es cuando él cuestiona el concepto de exclusión, da una serie de razones para desconfiar, pero después termina tomándolo y dentro de ciertas limitaciones, ¿no? Y está vinculada más a esa tercera posibilidad, que no tiene que ver con la exclusión total, que tal vez tampoco tiene que ver con la conformación de esa segunda instancia que él nombra, que tiene que ver con los hospitales, las cárceles, ¿sí? Sino con la tercera opción, que tiene que ver con la condición de subciudadanos o ciudadanos de segunda, ¿no? A los que no se les da la posibilidad de ejercer sus derechos plenamente. Y hay una cuestión central también ahí, que está el concepto de discriminación positiva y negativa, vinculado muchas veces a las políticas sociales. Entonces, ¿cuál es el concepto de discriminación positiva? Poder llegar a seleccionar determinado grupo humano que necesita una asistencia. Entonces, conformar políticas para esos beneficiarios. Ahora, el cuestionamiento que se hace hoy en día en la sociedad, pero hay que señalarlo también porque otros grupos lo quieren utilizar, es cuestionar si esta ayuda, en cuanto plano, lo que sea, se tiene que perpetuar infinitamente en el tiempo, o realmente se tiene que trabajar para que estas personas por sí mismas puedan insertarse en la sociedad y tener un trabajo genuino y puedan también ejercer todos los derechos. Cuestión bastante compleja que marca el mundo actual,
¿no? Donde cada vez hay más personas fuera del sistema, que él lo llama supernumerarios, que están globalmente entendidos de ese modo, y hasta donde terminamos siempre utilizando políticas segmentarias cuando ya las cosas sucedieron y no pensar en una política preventiva, pero bueno, ahí aparece la puja de intereses. Para muchos es preferible poner una política de los planes sociales infinitamente y no alertar cuáles son los problemas reales en el corazón de la condición salarial y las relaciones con las empresas y demás, que habría que analizar profundamente para que no se den estos grandes grupos humanos que están por fuera del sistema y que, retomando el concepto de nueva pobreza de Kessler, son grupos humanos que cada vez se van corriendo y se van llegando más a la clase media. O sea, la clase media que mira desde afuera, cuestionando lo que le sucede a otro grupo de población, no sabe que eso se está corriendo cada vez más, ¿no? Y cada vez más son los excluidos de la sociedad. Entonces, bueno, de alguna manera advertir esa situación y esa dinámica, esa lógica que empieza a tener este sistema, ¿no? Que a la vez, fíjense cómo ahí juega lo simbólico, porque de alguna manera, a pesar de que cada vez está más cerca de nosotros, ideológicamente mucha gente lo defiende. Yo creo que no lo entiende, por eso lo defiendo. Pero bueno. El concepto de nueva pobreza de Kessler y relacionarlo con los distintos capitales, qué sucede con esas personas que, por ejemplo, en el 2001 son parte de esta nueva pobreza, que eran personas que muchos eran profesionales y terminaron manejando un taxi, cómo se produjo esa lógica que yo les decía que le pregunté a sus familias, de las asambleas barriales que aparecieron, por ejemplo, en el 2001, los trueques, ¿no? Bueno, yo tengo esto y te lo cambio por tal cosa. ¿Qué es lo que se produjo en ese momento en la sociedad? Que conformó un nuevo modo de relación, donde muchos quedaron también sorprendidos por estas nuevas lógicas de interacción entre los sujetos, y que conservaban determinados capitales, como por ejemplo muchos que llevaban a sus hijos a la escuela privada, tal vez los tuvieron que llevar a la pública, pero de alguna manera lograban irse de vacaciones, que era esos capitales y esa identidad que tenía la clase media. O sea, más allá de haber descendido económicamente, persistían determinadas cuestiones simbólicas y no podían no realizarlas, ¿no? Que fue un costo muy importante a nivel identitario, digamos. Y después, bueno, ¿cómo pueden articular, por ejemplo, el concepto de pobreza, de exclusión, de género y de edad, ¿no? Si se les pide alguna articulación entre esos conceptos, cómo pueden llegar a ver una forma de relacionarlos. Y otra cuestión tiene que ver con la violencia de género y su relación con las clases sociales, ¿no? Un poco esto que comentaba Hortale, que la violencia de género está atravesada por lo social, por lo económico y por lo social, las diferentes instancias y los diferentes modos que pueden llegar a tener las mujeres en relación al trabajo, y cómo opera ahí la violencia simbólica, digamos, ¿no? La intención para entender este tema de género no es, digamos, confrontar
al hombre con la mujer, sino entender que estructuralmente, por eso muchas veces hay que salirse de las cuestiones individuales que solamente traen problemas en las discusiones y llevarlo a un orden más estructural, donde se pueda comprender realmente el dominio, digamos, de lo ligado a una palabra que a muchos no les gusta, pero que tiene que ver con un sistema patriarcal y de cómo funcionó y funciona, tanto al nivel vinculado al lenguaje y todas las resistencias a cambiar una forma de hablar, una forma que manifiesta también otros tipos de dominio, ¿no? Y cuestiones que, a pesar que parecen que están súper charladas y que ya no están dentro de la dinámica de la sociedad, persisten y con mucha fuerza. Y creo que ojalá que en lo generacional estas situaciones se empiezan a rever, ¿no? Y a revertir. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Ustedes fueron viendo las guías, se acompañaron de las guías. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Les vuelvo a repetir esto. No sé si estaban porque fueron entrando después. Que el grupo 1 tiene que dar Argenti y Aznar el viernes 28. Sepan que el martes no tenemos clases, el martes 25 de mayo. Y después, el martes 1 de junio, Becker de la unidad 5 lo tiene que dar el grupo 2 y ese mismo día Facio y Ruti el grupo 3. Esta unidad 5 es más teórica, la unidad 6 ya es más metodológica en el orden práctico, digamos, ¿no? Entonces, el día viernes, cuando den el grupo 1 Argenti y Piovani, que son cuestiones más epistemológicas, igualmente yo los voy a introducir con un PowerPoint en la introducción al trabajo, de cómo se conforma el trabajo y de cuestiones metodológicas. Y después, bueno, a partir de la unidad 6, ahí sí, que va a ser la más fuerte para que puedan hacer el trabajo. Entonces, les vuelvo a decir para que les quede claro que esto es siempre algo que pasa y que después me dicen por privado. Las preguntas son secuenciales. ¿Qué significa? Que no se puede volver atrás. Entonces, antes de darle enter al parcial, revisen. Traten de, primero, tal vez, bueno, no, eso claro, no creo que se pueda hacer, pero distribúyanse el tiempo equitativamente para poder hacer, en lo posible, las 5 preguntas. Siempre va a haber una pregunta general de alguna de las unidades. Son 5 preguntas, y después supuestamente es una pregunta por unidad. Y son 2 puntos por cada respuesta. Con respecto a la corrección, lo vamos a hacer, creo, en el transcurso de una semana. Si tienen una semana para repasar para el recuperatorio, y creo que vamos a tratar de organizarnos para que aparezca en todas las comisiones en el mismo momento. Y que yo voy a estar de las 5 a las 6 en un Google Meet por si alguno necesita preguntarme algo. Bueno, no creo que sea momento de introducir lo metodológico. Me parece que está bueno que refuercen todas estas cosas que les dije, que vayan en esa línea, que conformen las relaciones y las nociones
propias de cada una de las unidades, que revisen, que estudien y que mañana, bueno, les vaya bien. Así, bueno, pueden continuar. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay pregunta, los dejo libres en este momento. No, profe, todo bien. Bueno, lean, estudien y ojalá que les vaya bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao, profe. Nos Hasta vemos. luego.